Cuando Dios creó la luz en la tierra del condado, todo estaba en el silencio, camaones sobre el campo. Con el tiempo llegaría los olivos centenarios y el pan que habita en el trigo que trajeron los romanos. Cuando Dios creó la viña, el vino estaba esperando en las uvas que renacen en la palma del condado. La construcción de la iglesia de San Juan Bautista de la Palma del Condado comenzó paradójicamente aquí, en Lisboa, con aquel terremoto de 1755 que convirtió, por ejemplo, el convento del Carmen en estas ruinas. Después de los derrumbes que provocó el terremoto de Lisboa en la mañana de aquel 1 de noviembre infausto del año 1755, la parte de la población que no salió herida se vino hasta aquí, hasta el estuario. Lo curioso es que el mar se retiró y pudieron ver los restos de los barcos que se habían hundido, una visión espectral y fantasmagórica. Lo que no sabían es que al poco tiempo el mar volvería, regresaría en forma de tsunami y arrasaría la ciudad, provocando más muerte todavía. Aún así, todavía quedaba la tercera parte, el tercer castigo, que fue el incendio que se provocó aquella noche por culpa de las luminarias, de las velas, de las palomitas que habían encendido los habitantes de la ciudad en honor a los fieles difuntos. Una auténtica tragedia, la que sucedió en Lisboa aquel 1 de noviembre de 1755, que también afectó a buena parte del Atlántico, incluso al Caribe y a costas de Escandinavia, y que arrasó en cierta forma el pueblo de la Palma del Condado, destruyendo su iglesia mayor. El terremoto de Lisboa fue una justificación perfecta para que el cabildo eclesiástico de nuestra villa decidiera hacer un nuevo templo parroquial. Se ha demostrado en recientes investigaciones que ya el cabildo eclesiástico, los diferentes sacerdotes y curas de nuestra parroquia anterior, medieval, estaban planteándose la posibilidad de hacer un nuevo templo porque este era insuficiente para cubrir las necesidades espirituales y litúrgicas de nuestra población. El terremoto se aprovechó para hacer un templo de nueva planta
y obtener hoy pues la majestuosa obra arquitectónica que poseemos. Tras el desastre del terremoto de Lisboa, lógicamente, bueno, pues en un plazo poco más largo de un año, pues ya se comenzó la construcción de la iglesia. La iglesia, bueno, ahí tenemos un poco la muestra de cómo resultó, una iglesia barroca, fantástica, de planta de cruz, y bueno, rematada con una torre plateresca que yo pienso que hay pocas. La verdad es que no hay muchas torres y que ensalza mucho más la iglesia. A partir de las consecuencias del terremoto hubo que poner en marcha los mecanismos para la construcción o reparación, en su caso, de los distintos templos que se habían perdido. En el caso de La Palma, tras plantearse la posibilidad de una reconstrucción de lo que se había mantenido, finalmente, en cuestión de 2 o 3 meses, se planteó mejor la posibilidad de hacer un edificio nuevo. El resultado fue esta iglesia, este templo magnífico de dimensiones catedralicias, cuyas obras se iniciaron en 1758 y duraron hasta 1768. El exterior me gusta por las proporciones, por la armonía, por el equilibrio de los distintos volúmenes, por las formas tan elegantes, por la esbeltez de la torre, por la belleza de las techumbres, las cubiertas, por la elegancia de las linternas del crucero y la de la capilla sacramental, por la combinación del color de la cerámica con el ocre del ladrillo y la blancura de la cal, por el cuerpo de campanas plenamente decorado y totalmente barroquizante, por el azul del remate piramidal de la torre, pues por las portadas, sobresaliendo sobre todo la principal, esa portada plenamente barroca, vistosa, de gran dinamismo, de gran movimiento, de gran vistosidad, por el estilo plenamente andaluz que respiran sus elementos constructivos, el ladrillo, la cerámica, el azulejo. Esos son los elementos que le dan plena belleza a la fachada de este edificio, de esta gran iglesia, que luego, sin embargo, en el interior se atemperan, se suavizan y se hacen mucho más clásicos. A diferencia del exterior exquisitamente barroco, yo destacaría un interior neoclásico donde las iglesias predominaban por su claridad, por su altura y por su blancura. Esas 3 características eran en este templo de grandes dimensiones. Pues me quedo con la imagen de la Inmaculada Concepción o la talla de la Virgen de Guía. Son 2 esculturas de un clasicismo superior. Son obras de uno de los escultores que dejaron aquí buena parte de su producción artística, el ceramista Enrique Orces.
también otras imágenes incorporadas a la iglesia vienen bien de otras iglesias o conventos, como la Virgen del Rosario de Castillo Lastrucci, o la producción para las hermandades como la Virgen de los Dolores de Sebastián Santo o el Cristo Yacente de Antonio Pinto Soldán. Son obras de una gran calidad artística y que atesoran toda la devoción popular de un pueblo. El retablo fue destruido por completo, así como todas las imágenes religiosas y las pinturas que atesoraba este templo, muchas de ellas del siglo XVIII y XIX. Devociones que algunas se perdieron, otras se repararon y se repusieron después de los años 40, cuando hubo que reponer toda una nueva producción artística. En la iglesia de San Juan Bautista han tenido sede todas las cofradías de penitencia que emanan del espíritu de la Contrarreforma. Cofradías de la Veracruz, de la Soledad, las cofradías del Rosario, las cofradías de la Purísima, del Santísimo Sacramento, la potente hermandad de las ánimas benditas del Purgatorio. Ignacio de Cepeda fue un personaje de una gran calidad artística, humana, de un profundo sentido religioso y muy influyente en el acercamiento de primeros espadas en el mundo del arte, ¿no? Gracias a él se pudo levantar los distintos retablos que hoy conforman la iglesia, se pudieron poner en marcha otros edificios, templos más pequeños, como la iglesia del convento de las Hermanas de la Cruz, las imágenes y decoración de la iglesia del Valle y el patrimonio de enseres e insignias que conservan muchas hermandades de La Palma. Nuestra iglesia es el emblema de nuestro pueblo y lógicamente es nuestra imagen más señera y la que tiene más proyección exterior. Con esta ejecución material, con este templo majestuoso, barroco, con el delirio vertical de nuestra torre, pues un poco el pueblo tiene un ajuste de cuentas con el tiempo y también se venga del despropósito tan grande que fue el terremoto de Lisboa. ...1880 es el punto de inflexión, con la llegada del ferrocarril a nuestro pueblo, el ferrocarril Sevilla-Huelva. A partir de aquí, en su entorno, pues se consolidan las grandes bodegas palmerinas y también las grandes tonelerías. Esto posibilita pues que se embotellen el vino, se etiqueten y se puedan exportar. Y entonces nuestros vinos cojan una dimensión internacional, nacional, que posibilita pues el que nuestra esencia y nuestra verdad sea el vino.
La época dorada de nuestras bodegas fue rondando los años 50 o 60. Prácticamente toda la población trabajaba en las bodegas y bueno, eso dio origen un poco a nuestra fiesta más señera, que es la fiesta de la vendimia. Se lleva realizando desde el año 1961 y bueno, este año vamos a realizar la 58ª edición ininterrumpidamente y bueno, es una fiesta con una solera provincial y diría un poquito regional y nacional. Es declarada fiesta de interés turístico de Andalucía. Yo me he criado en la viña desde chiquitito, porque mis padres han sido viticultores, mis abuelos han sido viticultores, mi padre me contaba a mí cuando iba con su abuelo a la bodega que ellos tenían, por parte de mi madre igual, o sea que yo vengo de generaciones de viticultores, sabe Dios hasta cuándo, ¿no? Es incontable. Y yo desde que yo todavía recuerdo cuando mi madre le dijo a mi abuela, dice, ya puede con un esportón vacío, ¿eh? Dice, ya puede el niño con un esportón, o sea, yo ya podía coger un esportón vacío. O sea, que yo me crié a mí. Y yo, para mí, la viña es mi vida. Para mí, la viña, yo, el llegar al campo, ver salir el sol, y ver salir el sol a través de las hilares de cepa, y ver ya la viña cómo va creciendo, o en el otoño, cuando está oscureciendo y tú estás podando, y ves tú, llega una cepa y ves los sarmientos que tiene, y ya tú estás viendo por los sarmientos que tiene, que esa cepa te va a hacer una buena cosecha el año que viene, y cuando llega la hora de la castra, que ya tú estás viendo la cosecha que ha presentado, es un disfrute, y yo a la viña le digo todos los días, yo a la viña, quien me conoce sabe que estoy diciendo la verdad, desde que amanece hasta que oscurece. Las bodegas, las actuales bodegas que se encuentran en La Palma, hombre, aportan el poder mantener lo que es el nombre de La Palma Ciudad del Vino. Realmente hoy en día quedan muy pocas bodegas en La Palma, pero sí es verdad que antiguamente, hombre, La Palma era como un segundo Jerez, sobre todo a principios del siglo XX. Mi padre ha trabajado en esto, mi abuelo, mi bisabuelo, entonces viene de familia y quiera que no, eso te inculca un poquito de tradición. El vino es la herencia recibida de nuestros mayores y nuestro compromiso es mantener esa herencia que hemos recibido. Bueno, como veis, estamos en un casco de bodega bastante antiguo, donde se ven unos magníficos techos de rija. Eso es una madera un tipo de pino, que ya se ve en pocos sitios, no se ve en bodegas antiguas. La tablazón que hay, como veréis, está muy bonita, ¿no? Esto, bueno, es un casco, como veis, ahora mismo nos sirve de decorado los pocolles de madera, que algunos de ellos tienen más de 100 años. Como veis, a la entrada habéis visto un pequeño museo. Tenemos de herramientaje antiguo, que quizás llaman más la atención que los propios productos de la bodega, porque a la gente le gusta las cosas antiguas, el herramientaje propio de bodega.
Bodegas Garay tiene una filosofía muy clara y es lo primero, viñedo ecológico y la mínima intervención en el proceso de elaboración del vino. La uva es muy lista y partiendo de una uva sana no tienes tú que hacerle más que dejarla que ella vaya siguiendo su curso. Entonces nosotros no añadimos nada en el campo y menos aún añadimos nada en lo que es en la bodega. Simplemente podemos jugar con temperaturas, con recipientes, barro, acero inoxidable, madera. Un grupo escolar de escolares que viene a hacer la visita y ya, bueno, al finalizar, pues les digo, oye, venga, alguna pregunta, vamos a entrar en el ruego y pregunta. Y uno de ellos levanta la mano y lo veo con ganas de hacer una pregunta interesante y le digo, venga, a ver, ¿qué es lo que se te ocurre preguntar? Mire usted, ¿me podría usted decir la fórmula de Luis Felipe? Y digo, bueno, pues venga, tomad nota, os la voy a comentar. Y os la voy a pintar en el aire. Luis Felipe, LF es igual a T. Algunos se quedaron sorprendidos y uno de los más listillos de la clase levanta la mano y dice, T de tiempo. Le digo, efectivamente, te has quedado con la copla. Es decir, la fórmula real de este producto es una buena materia prima y mucho tiempo en barrica. Estos vinos deben hacer todo lo que tú quieras. Ya estamos sacando rosado, semidulce, moscato, y son vinos, son unos mostos, que tú trabajas con ellos y haces con ellos lo que tú quieras. Y eso es una garantía para un enólogo. Hay otros vinos que tú no los puedes tocar, son muy señoritos. Pero de aquí se saca lo que tú quieras. Y además, aparte de eso, es único, porque la uva Zalema solamente está en el condado. El tema de ser una zona del condado de Huelva es un clima mejorable para el tema de los vinagres. La zona ideal para fabricar vinagres de vino, vinagres de alcohol, de todo. Pues cada día va en auge, van aumentando porque se dedica más calidad al tema de la fabricación de vinagre con los productos que se utilizan cada vez es mucho mejor. Pues hemos conseguido abrirnos un hueco en el mercado muy importante y dar a conocer sobre todo una variedad que es la Zalema, que es autóctona de Huelva, que es una gran desconocida y está teniendo una aceptación enorme. O sea, cada vez que voy a alguna feria o algo, la gente se interesa mucho por esa gran desconocida y está viendo que da unos vinos sobre todo en la vertiente más oxidativa, espectaculares, que le encantan, que encajan muy gastronómicos, que a lo mejor no son para copiar, pero para sentarte y comer, aunque sea un vino blanco, te puedes comer un buen plato de jamón de Huelva que pegaría de maravilla. Ha sido algo siempre muy de persona mayor, de un prototipo bastante establecido y marcado, entonces mi intención es acercar el vino a todo el mundo, a personas jóvenes, más pequeños, que conozcan las elaboraciones, cómo se hace, que estamos en una zona vitivinícola con mucha cultura del vino y quiera que no, o sea, se conoce muy poco, entonces acercarlo un poquito más a todos los perfiles.
vamos a aumentar la producción un poquito más y a diversificar, elaborar más productos. Una cosa que nos atrae mucho es, por ejemplo, hacer un zumo de uva natural, sin nada, para los que no quieren alcohol, digamos un mosto sin alcohol, pero de verdad, de la uva directamente a la botella. Y también queremos probar con un espumoso, pero no por el método tradicional, sino hacer una cosa que se llama método ancestral, que es como un poco retroceder en el tiempo de los espumosos y que creemos que si lo sacamos bien va a tener mucha aceptación. Además lo vamos a hacer en botellitas pequeñas para engañar a los cerveceros y que tomen burbujas, pero de uva. Ahora, quieras o no, se está poniendo otra vez un poquito en auge el mundo del vino, y aparte de que se están conociendo muchos tipos de vinos nuevos, se están vendiendo muchísimo los blancos, los parcialmente fermentados, los tipos frisantes que tienen poco grado. Ese tipo de vino que antes no se veía tanto, ahora muchas bodegas lo están elaborando, también acerca el vino a un perfil más joven, más novedoso, más fresco. Chavales que antes iban a un bar con los amigos o alternaban a cualquier sitio, pedían una cerveza, hasta le incita a que pidan ese tipo de vino, y quiera que no, lo está metiendo un poquillo en el mundo, y ya de ese tipo de vino pasa un vinito blanco, y quiera que no, les mete en el mundo del vino y ya lo hace consumidor de vino, que a nosotros nos viene bastante bien. Nosotros hemos tratado de diversificar y subirnos al carro de las nuevas apetencias del mercado, como son la ginebra, los rones. Importamos alcoholes de Venezuela concretamente y lo hacemos aquí, lo envejecemos aquí, hacemos nuestras mezclas con la melaza de caña y nos está saliendo un ron muy aceptable. Incluso están comparándolo con los mejores rones sudamericanos. Pues el proyecto de futuro más nuevo que tenemos ahora mismo y que estamos innovando y que estamos buscando son clientes ecológicos. Son fincas de olivos que utilizan nuestro vinagre para el tema no utilizar insecticidas y utilizarlo como cebo para los mosquitos, moscas y todo lo que hay. Somos una empresa que fabricamos un tipo de vinagre que es de alcohol, la única en Andalucía fabricantes de este producto. De proyectos de futuro, pues ahora mismo está ampliando la gama de productos, de bebidas espirituosas, y sobre todo apostar por el turismo. Bodega Rubio sigue apostando por el turismo, cada día vienen más turistas a conocer nuestras bodegas, y bueno, pues esas son las dos principales cosas que estamos, mirando hacia el futuro. El vino es nuestro sentido de pertenencia. El vino ha sido, es y seguirá siendo nuestra verdadera identidad. El vino es el oro líquido que riega nuestras emociones, y el vino es la historia misma y es el presente y será el futuro de La Palma. Entonces todo eso suma, no solo el que tú vayas a una feria, sino el abrir tus puertas, dejar que entre la gente, enseñar lo que tú haces, explicarlo con cariño, darles una copita de vino y ese turista al final se va a acordar de tu vino, de tu producto y va a ser un altavoz para ti.
El turismo nos está ayudando, bueno, ayuda bastante a las bodegas y quiera que no, cada vez hay más turismo enológico, cada vez se fomenta más lo que es la bodega, la tradición vitivinícola de la zona. Huelva siempre ha sido conocida por los vinos del descubrimiento, entonces quiera que no, eso llama un poquito a que la gente diga, oye, pues voy a conocer los productos que hay en Huelva, y dentro de ellos digan, el vino es uno de ellos. Y sí, a nosotros personalmente sí que nos ayuda bastante. Tenemos excursiones casi de manera semanal, 3 o 4 excursiones semanales. Yo le diría a las personas que vienen afuera que es muy distinto cuando tú te tomas una copa de vino, tomártela en el bar y no sabes ya de dónde nace eso, que vaya a la viña y vea la viña y la vea en distintas etapas, en distintos ciclos de la viña. La vea como cuando la viña se le cae la hoja, que la viña está ya, que se quiere pararse, quiere frenar, quiere descansar del año tan agotador que ha tenido. Y le viene estas aguas del otoño y la viña empieza a reponerse y tú ves, se está otoñando la viña. Eso es precioso. Ve esos atardeceres en el campo lloviendo y ve cómo la viña se le va cayendo la parra. Luego viene la primavera y empieza la viña a retoñecer. Eso es bonito, eso es para vivirlo. Eso es cuando tú ves ya y tú dices, ya está verdegueando y ves tú ya esas cepas que no lucía, ya se ve los pámpanos saliendo y ya tú le vas viendo cosecha. Eso es bonito de verlo. Y ver la viña ahora ya cuando tú ya has salido de los tratamientos, que ya tú has conseguido, y dices, pues ya esta cosecha ya se ha salvado y ya tú estás viendo verdaderamente la cosecha que tú puedes coger, porque hasta ahora no te crees tú que puedes lograr la cosecha, no la puedes lograr, porque la viña es... Pero cuando ya tú has logrado la cosecha y tú dices, pues ya mi esfuerzo, ya todo lo que yo he trabajado, aquí está el fruto, ya se está viendo el fruto, ¿no? Al que viene y vea, y ahora luego vea y se tome la copa de vino, es cuando esa persona creo que sabe valorar lo que se está tomando y el esfuerzo que cuesta, el sacrificio que cuesta el que esa copa de vino él se la pueda tomar, porque atrás de esa copa de vino está el sudor de muchos hombres que han ido diariamente a esa viña para poder sacar ese fruto adelante, para que esta persona pueda disfrutar de esa copa de vino. Y eso solamente se puede apreciar cuando una persona va al campo y ve los trabajos que hay que realizar y ve el entorno y ve el ambiente y ve a la gente trabajar y ve la belleza, porque la viña es belleza. La viña es belleza. Y entonces para mí es un encanto. Y ese encanto que yo veo en la viña es el que quiero, es el que yo a la persona que vaya al campo le quiero transmitir. Digo, ve, disfruta de esto. Disfruta porque esto es para disfrutarlo. Esto es puro, esto es naturaleza. El turista cuando viene a nuestra bodega siempre se hace la misma pregunta. ¿Por qué el nombre de Luis Felipe a un brandy de la Palma del Condado? ¿Por qué el nombre de un rey francés? Aquí se funda una de las grandes destilerías de la Palma del Condado, que su propietario era don Nicolás Gómez, y él por cuestiones políticas, entabló amistad con el duque de Montpensier, don Antonio de Orleans, hijo de Luis Felipe. Él residía en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, y un día, bueno, pues viene a La Palma, visita las destilerías de don Nicolás Gómez y degusta
digamos, los grandes productos que tenía esta bodega. Los propietarios deciden de guardar una parte de esta solera, de este brandy, que en aquel momento no tenía nombre, no tenía marca, deciden guardarlo para la reserva personal que tenía el duque en el Palacio de San Telmo. Ya tras su muerte, en 1890, cuando el duque muere, 3 años más tarde, en 1893, deciden los propietarios de las bodegas ponerle la marca Luis Felipe en honor al padre del duque. En París vivía un rey, en La Palma etiquetaron. En París vivía un rey, el coñac que se bebía, su hijo Antonio en su palacio. En París vivía un rey. La vinculación de La Palma con la familia de los Montpensier nos lleva a un rey de gran importancia en la historia de Europa, Luis Felipe de Orleans. La Casa de Orleans se fundó en esta ciudad situada al sur de Francia, una casa que fue al principio de segundones, muy importante en la monarquía francesa, pero que con la llegada de Luis Felipe al trono se convertiría en la Casa Real de Francia, en la casa gobernante, en los que llevaban el manillar del reino. Cuando la monarquía de Carlos X estaba prácticamente agotada, la República sobrevolaba la ciudad de París, sobrevolaba Francia. Sin embargo, Lafayette, el héroe de América, se trajo hasta aquí, hasta el Hotel de Ville, donde había un gobierno provisional, a Luis Felipe de Orleans. Ese abrazo de Lafayette con Luis Felipe en el balcón, con la bandera tricolor, que a partir de ese momento aceptaría el rey, así como la Carta Constitucional, supuso la reinstauración de la monarquía. Pero ojo, ya no era el rey de Francia por derecho divino, ya era Luis Felipe el rey de los franceses. Le Palais Royal, el Palacio Real, era propiedad de la familia de los Orleans. Sin embargo, Luis Felipe decidió no residir aquí porque estaba situado entre callejas que podrían servir de resguardo a los posibles revolucionarios, a las posibles emboscadas que podría sufrir, y eligió irse a las Tullerías. Le Palais Royal se cierra por la parte más cercana al Louvre con la Comédie Française. Fue una medida muy curiosa que hizo un antepasado de Luis Felipe para recaudar fondos. Felipe Igualdad, el padre de Luis Felipe, solventó sus problemas económicos en parte alquilando los bajos del Palacio Real, del Palacio de los Orleans, a tiendas, a cafés donde se establecían tertulias políticas y a alguna que otra casita que hoy en día llevaría un farolito colorado. Luis Felipe se casó con María Amalia de Borbón dos Sicilias. Debería haberse venido a vivir aquí, al Palais Royal, el Palacio de los Orleans. Sin embargo, por motivos de seguridad, decidió instalar su reinado, instalar su residencia oficial en el cercano Palacio de las Tullerías. El castillo de Eu, situado al norte de Francia, se convertirá en el lugar preferido, uno de los lugares preferidos del rey Luis Felipe y de su esposa, la reina María Amalia. Aquí pasarán temporadas de recreo con sus hijos y aquí disfrutarán de la vida durante aquella monarquía de julio que terminó en febrero de 1848. Los reyes franceses le daban su nombre al estilo artístico imperante durante su reinado. El estilo de Luis Felipe es un estilo ecléctico, una mezcla de los estilos anteriores que todavía no habían pasado de moda y de los nuevos que ya estaban llegando. Los Orleans vivían en París, pero pasaban sus temporadas de descanso, sobre todo en primavera y en verano, aquí en Neuilly-sur-Seine, una población tranquila, sosegada,
en la que poseían un castillo que fue destruido, destrozado, asaltado por las hordas revolucionarias en febrero de 1841. Detrás del Arco del Carrusel se levantaba, se alzaba el Palacio de las Tullerías, sinónimo de poder en aquella Francia del siglo XIX. Ahí eligió establecerse Luis Felipe con su corte y ahí fue donde perdió el poder en la fatídica noche de febrero de 1848. El palacio, con el tiempo, moriría también, se derrocaría como la misma corona francesa en un incendio que terminaría reduciéndolo a cenizas. Tullerías significan tejerías, palacio cubierto de tejas, palacio donde Luis Felipe perdería el poder para siempre. ¿Qué diferencia hay entre el famoso cuadro donde aparece Luis Felipe junto a sus hijos saliendo por la cancela principal de Versalles a caballo? Pues la diferencia es absoluta de aquella época de la monarquía, de la nobleza y de la aristocracia a nuestra época, a la época del turismo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Aquellos revolucionarios querían terminar con la monarquía para que las masas entraran en Versalles. Ahora son las masas las que salen después de haber visitado el castillo y los jardines. El símbolo de la monarquía absoluta, el símbolo del poder total. Bienvenidos al reino soñado de Luis XIV, bienvenido al reino imposible de Luis Felipe. Bienvenidos a Versalles. Los edificios hablan y este imponente Palacio de Versalles nos dice que aquí habitó la monarquía absoluta en la figura del rey Luis XIV, el rey que vivía ahí, en el centro de ese edificio estaba su balcón desde el que se podían divisar todos los jardines de Versalles, que para eso él era el centro del universo, era el Rey Sol. Aquella noche del 23 al 24 de febrero, la monarquía se tambaleaba. Luis Felipe llegó a nombrar a 3 presidentes del gobierno sucesivos. El país ardía, la revolución había prendido, y aunque el monarca dijera que en un día lluvioso no se pueden producir revoluciones, aquello cuajó. En el Palacio de las Tullerías, situado aquí, donde hoy se alzan los jardines de las Tullerías en París, Luis Felipe vio cómo su carrera política terminaba, cómo dejaba de ser el rey de los franceses y cómo solamente tenía una posibilidad, la abdicación para salvar el trono en la figura de su nieto Felipe. Una vez que había decidido abdicar, Luis Felipe tomó papel y pluma para redactar su abdicación. Lo hizo de forma tan lenta que su hijo menor, el duque de Montpensier, le animó: más rápido, sire, más rápido. Sin embargo, Luis Felipe, fiel a su talante, le contestó: siempre he hecho las cosas importantes despacio y hoy no iba a ser menos. Después del decreto de abdicación, solo cabía esperar la huida, y eso fue lo que sucedió. Los revolucionarios ya estaban entrando en el Palacio de las Tullerías cuando el rey Luis Felipe, acompañado por la familia real, salió por esta misma puerta hacia la Plaza de la Concordia. Allí su hijo Nemur les había preparado una serie de carruajes muy discretos para que no llamaran la atención, con vistas a dirigirse hacia el exilio, hacia el destierro. Después de una azarosa vida, el rey Luis Felipe murió en las cercanías de Londres. Sin embargo, sus restos mortales no descansan allí, sino en la Capilla Real de los Orleans en Dreux. En la Capilla Real de Dreux se encuentran los restos mortales de muchos de los integrantes de la familia Orleans y están justo detrás del altar mayor en un deambulatorio con forma de cripta. Ahí está la historia de Francia. Felipe Igualdad, así se le conocía a su padre. Igualdad, la muerte, la gran igualadora. Luis Felipe está enterrado aquí en la Chapelle Royale de Dreux, en este inmenso panteón que resume
la historia de la familia de los Orleans. En París vivía un rey, en La Palma etiquetaron. En París vivía un rey, el coñac que se bebía, su hijo Antonio en su palacio. En París vivía un rey. La memoria está en el campo, en esta tierra del vino. La memoria está en el campo, en las manos que predican la nobleza del trabajo. Ay, ay, en esta tierra del vino. Nueva iglesia levantaron después de aquel terremoto. Nueva iglesia levantaron cuando Dios alzó una torre en la palma de su mano, en la palma del condado. Cuando Dios creó la luz en la tierra del condado, todo estaba en el silencio, camaones sobre el campo. Con el tiempo llegaría los olivos centenarios y el pan que habita en el trigo que trajeron los romanos. Cuando Dios creó la viña, el vino estaba esperando en las uvas que renacen en la palma del condado.